¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las ideas más potentes y visuales de la fe cristiana, el fruto del Espíritu. Y ojo, que no estamos hablando de una simple lista de reglas que hay que seguir, para nada. Es algo que según las Escrituras crece de forma natural. Así que vamos a ver exactamente qué es, de dónde sale y por qué se dice que es la prueba, la evidencia más clara de que una vida ha sido transformada de verdad. Ok, empecemos por el principio. Toda esta idea se apoya en una metáfora que es súper poderosa y que usó el mismo Jesús, la de un árbol y su fruto. Es una imagen que no necesita mucha explicación, ¿verdad? Es simple, es directa, y es la base de todo lo que vamos a analizar hoy, porque al final del día, a un árbol se le conoce por lo que da, por su fruto. Y claro, esto nos lleva directito a la pregunta central, la que va a guiar todo este análisis. Si llevamos esa metáfora del árbol a la vida de una persona, la cosa se vuelve bastante personal, ¿no? La pregunta es, ¿qué tipo de fruto se está viendo en el carácter y en las acciones de una vida? Perfecto, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver por qué se dice que los frutos, y no tanto las palabras, son la verdadera señal de que algo es auténtico. Después, vamos a explorar una diferencia que es crucial. ¿Esto es un fruto o es un esfuerzo? Luego, nos vamos a meter de lleno en el corazón del asunto, el carácter de Cristo, para entenderlo como la evidencia de una transformación real. Y para terminar, veremos cómo todo esto, pues impacta el mundo que nos rodea. Bueno, arranquemos con el primer punto. Conocidos por nuestros frutos. La idea de fondo es simple, pero a la vez es un desafío. Y es que, más allá de lo que uno diga o de las apariencias, los resultados que se ven, los que son visibles en el carácter de una persona, son el verdadero medidor de lo que hay por dentro. Y esta frase de Jesús es que es la clave de todo. No se trata de lo que alguien dice que es, sino de lo que su vida va demostrando, día con día. La autenticidad, si seguimos este principio, no es algo que uno declara con la boca, es algo que se ve, que se hace visible en el carácter. Pasemos ahora al segundo punto. Un fruto, no un esfuerzo. Y aquí entramos en una distinción que es fundamental, que define todo el concepto. La pregunta del millón es, ¿de dónde sale este fruto? ¿Es algo que nosotros construimos con nuestras manos o es algo que simplemente crece? Miren, lo que es súper interesante aquí es el contraste que se nos presenta. El apóstol Pablo hace una diferencia muy clara entre lo que llama las obras, que son el producto del esfuerzo humano, de la disciplina, de la propia voluntad, y por otro lado, el fruto. Y este fruto se describe como el resultado natural de una vida que se deja guiar por el Espíritu Santo. O sea, no es algo que se fabrica, es algo que crece. Y aquí lo tenemos, digamos, en una definición un poco más formal. El fruto del Espíritu es, en esencia, el mismísimo carácter de Cristo manifestándose en la vida de un creyente. Y es súper importante subrayar esto. Se presenta como una consecuencia, como un resultado de la obra del Espíritu. No es una meta de a ver cómo me mejoro a mí mismo. Ok, avancemos al tercer punto. El carácter de Cristo. Vamos a ver cómo se ve este carácter ya en la práctica, en el día a día. Porque las Escrituras no lo dejan ahí como un concepto abstracto, en el aire, sino que lo desglosan en partes, en componentes muy específicos. En la carta a los Gálatas, Pablo nos da una lista de 9 cualidades. Y aquí hay un detalle que a mí me parece fascinante del texto original. Se habla de fruto en singular, no dice frutos en plural. La idea es que estas 9 cualidades son en realidad un todo, ¿se entiende? Como los gajos de una naranja. Son distintas facetas del mismo carácter. A ver, vamos a echarles un vistazo rápido. Todo arranca con el amor. Aquí se describe como el motor de todo lo demás. Y no hablamos de un sentimiento que va y viene, Para nada. Hablamos de una decisión activa, sin falsedad, que busca el bien del otro. Podríamos decir que es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Lo que sigue es el gozo. Y, es clave que lo diferenciemos de la felicidad. La felicidad muchas veces depende de las circunstancias, de lo que nos pasa, pero este gozo es otra cosa. Se describe como una alegría profunda, estable, que no se apaga ni siquiera cuando las cosas se ponen difíciles. Es de verdad una fortaleza que viene de adentro. Luego tenemos la paz. El texto usa una frase increíble. Dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, una calma que no tiene una explicación lógica, que no puedes razonar. No significa que no haya problemas, para nada. Es más bien una confianza profunda que te ancla el corazón, incluso cuando estás en medio de la peor tormenta.
Después está la paciencia. Y en este contexto, es mucho más que solo saber esperar, ¿eh? Es una resistencia firme. Es esa capacidad de aguantar las pruebas, de sobrellevar a las personas difíciles, con calma, sin rendirse a la frustración o al enojo. De hecho, está súper conectada con ese amor del que hablábamos al principio. Hablemos ahora de la benignidad. Esto se podría traducir como amabilidad en acción. No es solo sentir algo bueno por dentro, sino hacer algo bueno. Es esa disposición de tratar a los demás con gracia, con compasión, sobre todo cuando parece que no se lo merecen. Y al hacerlo, se refleja el carácter mismo de Dios. Y muy pegadita a la anterior está la bondad, que podríamos decir que va un pasito más allá. Si la benignidad era la amabilidad, la bondad es la integridad moral, pero en acción. Es esa búsqueda activa por hacer lo que es correcto, lo que es justo, y no solo en privado, sino también de cara al mundo. Ahora viene la fe. Y esta palabra aquí tiene un doble significado que es riquísimo. Por un lado, claro, es la confianza total en Dios, pero por otro lado también se traduce como fidelidad. ¿Qué significa esto? Pues ser una persona de fiar, digna de confianza, alguien cuyas palabras van de la mano con sus acciones. Llegamos a la mansedumbre, y esta es una cualidad que, casi siempre se malinterpreta. No tiene nada que ver con ser débil, todo lo contrario, es fuerza pero bajo control. Es tener el poder, la autoridad o incluso la razón de tu lado y aún así elegir actuar con humildad, con gentileza, poniendo esa fuerza al servicio de un propósito más grande. Y para cerrar esta lista tenemos la templanza, o como también se le llama, el dominio propio. Miren, en un mundo como el nuestro, de gratificación instantánea, esta cualidad es más relevante que nunca. Es la disciplina para controlar los propios impulsos, los deseos. Es la señal de una vida que no es esclava de sus apetitos, sino que se muere por convicción. Ok, entramos en la cuarta parte, evidencia de la transformación. Entonces, el punto clave aquí es este. Ver este fruto en la vida de alguien no es simplemente ver que mejoró su conducta. No, se presenta como la prueba, la evidencia visible de que adentro ha ocurrido un cambio muchísimo más profundo. Esta cita de aquí lo resume a la perfección. El fruto es la evidencia que se ve por fuera de que adentro ha ocurrido una transformación radical. Ojo, no se trata de ponerle parches a un carácter viejo, se trata del nacimiento de algo totalmente nuevo. Y con esto llegamos al último punto, una luz para el mundo. Porque, claro, este cambio interno inevitablemente tiene un impacto hacia afuera. Una vida que produce este tipo de fruto, pues, no pasa desapercibida. Y menos en un mundo donde, seamos sinceros, a menudo faltan justo estas cualidades. Miren, el propósito final de este fruto no es solo el crecimiento personal, también es ser un testimonio. Una vida que refleja amor, gozo, paz y todo lo demás que vimos, se convierte en una luz. Se convierte en un argumento viviente que apunta más allá de la propia persona, que apunta hacia Dios. Porque como dice el texto, el mundo no siempre cree en las palabras, pero le cuesta mucho más negar lo que está viendo con sus propios ojos. Y con esto cerramos nuestro análisis de hoy. El fruto del Espíritu, entonces, se presenta como esa señal inconfundible de una vida que ha sido transformada de verdad, desde adentro hacia afuera. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para la reflexión. En un mundo que siempre está mirando, ¿qué frutos se ven más allá de las palabras? Muchísimas gracias por habernos acompañado.